de ustedes en esta tarde. Dios bendiga mucho a los padres, que son los líderes de la casa, los líderes del hogar. Quiero en esta ocasión hablar acerca de lo que es y cómo Dios restauró la paternidad, algo muy importante que el hombre había perdido. Pero vamos a leer primeramente la Biblia en el libro de Malaquías y vamos a leer versículo 4, vamos a leer en el capítulo 4, versículo 6, donde dice: en el nombre de Jesucristo, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Quiero decirles que nuestra generación, la generación en la que estamos viviendo en este tiempo, necesita de una manera urgente que se levanten hombres valientes, que se levanten hombres decididos a liderar a su familia a toda costa. Y precisamente es lo que vamos a aprender en esta tarde para que podamos, a través del consejo de la Biblia, de la palabra de Dios, a través de esta forma aprender cómo nosotros podemos ser esos líderes, esos hombres valientes para poder liderar en nuestra casa, en nuestra familia. Y se necesitan estos hombres que estén dispuestos y que se nieguen a sacrificar cualquier cosa a costa de su familia, sin importar lo que tenga que sacrificar, ya sea algún ascenso en su trabajo o algunas otras prioridades en su vida diaria. Hombres que rompan las cadenas del pasado y que establezcan nuevos principios, que oren por sus pastores, que oren para que Dios salve las almas, que Dios bendiga la iglesia en este tiempo y que tomen también decisiones que fortalezcan a las próximas generaciones. Ese tipo de hombres necesitamos en este tiempo. Necesitamos ser esta clase de hombres porque es muy importante para poder estar fuertes. Pablo dijo en Efesios 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese fue el diseño de Dios. Fíjense ustedes lo que les voy a decir en esta tarde. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando del diseño de Dios cuando Dios creó al hombre en el libro de Génesis. Lo creó con el poder de enseñorearse de todo, absolutamente todo lo que Dios había creado. O sea, ahí podemos ver reflejada la expresión del apóstol Pablo cuando dice todo lo puedo. Eso quiere decir que hubo una restauración, sucedió algo muy importante y vamos a verlo a través de esta enseñanza. Cuando Dios creó al hombre, decía, lo creó con la capacidad, el poder, la sabiduría, la inteligencia de poder enseñorearse de todo lo que Dios había creado. Dios capacitó a Adán con el poder y la autoridad para poder regir sobre todo lo creado. Fíjese bien cómo Dios había hecho al hombre. O sea, Dios hizo al hombre un superhombre, no como el de las fantasías de este tiempo, no como el Spider-Man o el Superman, sino que verdaderamente Dios lo había creado con habilidades y capacidades superiores a las que el hombre posee sin Dios. Y lo hizo originalmente para que Adán viviera plenamente en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, o sea, en otras palabras,
el tiempo no tenía ningún efecto sobre el primer hombre, porque era inmune aún hasta las enfermedades. Vean ustedes lo que Dios había creado desde el principio: al hombre perfecto, no se arrugaba, no se desgastaba, no se hacía viejo, no se desgastaba, porque Dios lo había hecho perfecto, inmune a las enfermedades. El trabajo que el hombre realizaba era algo placentero para este primer hombre que Dios había criado. Todos los animales se sujetaban a la autoridad de Adán. Gozaba de la propiedad de un hombre invencible. Todo lo que deseaba lo obtenía, y todo lo que se proponía alcanzar, lo alcanzaba, lo obtenía, y todo lo que se proponía alcanzar, no había ninguna imposibilidad para el hombre que pudiera alcanzar lo que se proponía. Antes, al contrario, todo era posible y todo estaba a su alcance. Era un estilo de vida ideal, era algo precioso que Dios había creado y había diseñado, sin presiones, sin tensiones, sin luchas, sin adversidades. Pudiéramos decir, verdaderamente una vida diseñada por Dios de una forma placentera. Algo que a lo mejor usted está ahorita, en este momento, pensando, bueno, ¿cómo puede ser posible que Dios haya hecho con el hombre esto al principio? ¿Sabe por qué? Porque a nuestra mente limitada no puede entrar eso ni siquiera en su imaginación, ni tampoco puede entenderlo. Porque nosotros estamos en nuestro entorno rodeados de muerte, de vejez, de adversidades, de tensiones, de angustias, de amarguras, y podemos pensar que parece como que si se tratara de una fantasía lo que estoy diciendo, pero es así como Dios había creado al hombre. Pero sin embargo vemos que vino el enemigo, vino el diablo, nuestro adversario, y lo dañó absolutamente todo. Porque incubado en una serpiente se infiltró en el jardín donde estaba el hombre, en el jardín del Edén, engañó al hombre y violó el hombre el mandamiento de Dios de no tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora ya vamos entendiendo cuál es la razón por la que el hombre perdió esa autoridad, por qué perdió ese señorío, por qué perdió su paternidad. Entonces, vemos que por causa de la desobediencia a Dios, el pecado entró en el mundo. Y cuando el pecado entró, Dios se salió del entorno del hombre. ¿Por qué Dios se apartó del entorno del hombre? Porque Dios es un Dios santo y no puede comunicar con las obras infructuosas de las tinieblas. Dios es un Dios santo. Y salió de la vida del hombre, salió del entorno del hombre. ¿Y qué fue lo que sucedió con el hombre? Se quedó solo. Solo, porque Dios no puede cohabitar con el pecado. No puede estar Dios involucrado donde el pecado entra. Cuando el pecado entra, inmediatamente Dios se aparta. Decía, no puede cohabitar con el pecado, y consecuentemente Dios se vio forzado, óigame bien, a expulsar al hombre del jardín del Edén por causa del pecado. Dios no forzó al hombre, ni tampoco lo creó como un robot. Aquí es donde tenemos nosotros que entender lo que Dios realmente
está tratando de enseñarnos en esta tarde. Dios no creó un robot para manejarlo a su antojo, tampoco forzó al hombre para que él viviera como Dios quería, sino que Dios lo capacitó con el poder de la voluntad. Y por su propia voluntad el hombre desobedeció a Dios, y con la desobediencia perdió todos los privilegios que Dios le había otorgado, todos los privilegios que Dios le había dado. Pero vemos entonces que es precisamente el sistema de Dios. Dios no forza a nadie. Todos los que nos entregamos al servicio de Dios lo hacemos con un espíritu voluntario, porque amamos a Dios, porque nos nace del corazón, porque entendemos lo que Él está haciendo con nosotros, porque sabemos que Él está haciendo una obra preciosa en cada vida, en cada corazón, en cada creyente que se entrega a Él con todo su corazón voluntariamente. Por eso, cuando el hombre perdió con Dios, vimos que ahí estaba incluida la voluntad del hombre. Cuando peca contra Dios, fue la decisión que el hombre tomó. No fue forzado por Dios. Dios tampoco lo iba a impedir manejándolo como un robot a control remoto para que no pecara, sino que todo esto era un plan de Dios, que el hombre, que aquel que se entregue a Él con todo su corazón, aprenda a amarle voluntariamente. Y no exista nada absolutamente que lo force para poder darle servicio a Dios. Vemos entonces que cuando entró el pecado, número uno, perdió los privilegios que Dios le había dado. Y número dos, perdió sus capacidades sobrenaturales. Esto es lo interesante de lo que la Biblia enseña. Perdió esas capacidades sobrenaturales, perdió el señorío, perdió lo que Dios le había dado, e inmediatamente entró la muerte y comenzó a morir. Y ahora le huye hasta a una oveja porque le tiene miedo. El superhombre que Dios había creado. Se puede mirar hasta dónde se fue la caída del hombre por causa del pecado. Y cuando comenzó a morir, comenzó física y espiritualmente a trabajar la muerte en el hombre. Y además, con la entrada del pecado, la tierra comenzó, dice la Biblia, a producir espinos y cardos. Y para poder comer, tuvo que comenzar a trabajar y ganárselo con el sudor de su frente. Ahí vemos hasta dónde llegó, hasta dónde vino la caída del hombre por causa del pecado. Entró el pecado e inmediatamente entró la muerte, inmediatamente se perdieron las capacidades sobrenaturales, perdió los privilegios de Dios y comenzó a morir física y espiritualmente. Y ahora tenía que trabajar para poder ganarse el sustento de su vida diaria. Y desde entonces el hombre se convirtió en la criatura más vulnerable y a todo tipo de enfermedades, y susceptible a perder la vida en cualquier momento. Hay muchos hombres que en un segundo mueren y parten de esta tierra. Inmediatamente. O sea, vemos entonces que todas sus cualidades fueron retiradas a causa del pecado. Pero les voy a decir algo muy importante. Tenemos muy buenas noticias en esta tarde. Dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 17: porque si por un delito reinó la muerte, óigame bien, por uno, hablando de Adán, mucho más
reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia divina de Dios. Así que, de manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí es donde viene la restauración del hombre caído. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, por lo que hizo por nosotros, se merece todo lo mejor, todo lo mejor de nuestras vidas. Se merece la gloria, se merece la honra, se merece todo de nosotros, porque, óigame bien, vino a hacer un trabajo que nadie podía hacer. Vino a hacer una obra que nadie, absolutamente nadie, hubiera podido haberla logrado. Pero para esto, dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo que reinaba en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras pasiones, en todo nuestro ser. Y vemos aquí que el plan de Dios, o el deseo de nuestro Dios desde la caída del primer hombre, ha sido precisamente, primeramente, restaurar a su pieza maestra para poder tener comunión con Él. ¿Saben ustedes cuál es la pieza maestra que Dios quiere restaurar? Al hombre. ¿Sabe por qué es la pieza maestra que Dios quiere levantar, que Dios quiere restaurar? Porque el hombre es el que va a dirigir a su casa. Porque el hombre es aquel que se va a convertir en la pieza clave para que los hijos, para que la esposa, para que todos los que estén en el hogar también tengan esa tendencia, esa intención de servirle a Dios con todo su corazón, y Dios utilizaría al hombre como cabeza para poder levantar una nación, para poder levantar una iglesia, para levantar al mundo, y que a través de ese sistema Dios pueda lograr la restauración de la paternidad. Quiere decir que ustedes y yo, padres de familia, nos convertimos en esa pieza maestra de nuestro Dios. Y el segundo, de restaurarle el poder y la gloria que poseía desde el principio. Y aquí es donde está lo más glorioso, lo más importante, lo más interesante de lo que vamos en este día a comprender. No solamente lo restauraría como el rey de la casa, como el jefe de la familia, sino que también desea restaurarle el poder, la gloria, el principado, o sea, todo lo que Dios le había dado desde el principio para poder vencer el pecado y así gobernar debidamente la familia que nos entregó en nuestras manos. Cuando no se logra esta restauración, cuando no entendemos el plan de Dios, cuando no estamos dentro del plan divino de Dios, entonces es muy difícil que podamos gobernar nuestras familias de acuerdo al plan de Dios. Dios quiere restaurar en cada uno de los padres este poder, esta gloria, para que pueda gobernar debidamente a su familia. Y nuestro Dios, vemos que la única forma en que podía lograrlo era dando su sangre por cada uno de nosotros.
¿Y saben qué? Nuestro Dios lo logró manifestándose Él mismo en carne, viviendo en esta tierra por 33 años. Dice la Biblia, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Juan dice que lo hizo para que usted y yo no tengamos excusa de pecado. Quiere decir que Dios, desde que se entregó en la cruz del Calvario, desde ese momento restauró completamente al hombre y nuevamente lo puso en el lugar en el que el hombre estaba y lo llevó aún un poquito más arriba. ¿Saben por qué? Porque el diseño de restaurar al hombre caído de parte de Dios sobrepasó las expectativas que tenía Adán en el principio. Adán solamente podía reinar sobre la tierra, podía reinar sobre los animales, podía reinar sobre todo lo que Dios había puesto en sus manos, pero sin embargo ahora Dios restauró al hombre y no solamente le dio la habilidad, la capacidad de gobernar su familia, de trabajar en la obra de Dios, de hacer la obra de Dios en esta tierra, sino que también le dio un reino que no pertenece a esta tierra. Le dio un reino que no es de este mundo. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo en ese reino que Él ha preparado para todos aquellos que le aman y están esperando pacientemente su venida. Porque en la venida de Jesucristo, verdaderamente Dios nos va a trasplantar en un reino eterno, en un reino maravilloso, donde estaremos con Él por toda, absolutamente toda la eternidad. ¡Qué gran restauración hizo Dios con el hombre! Es precioso lo que Dios hizo con el hombre. En su plan, Dios diseñó restaurar al hombre y capacitarlo con su poder para poder resistir el pecado, para poder resistir al diablo y para poder resistir al mundo que está en nuestro alrededor, en nuestro entorno. La primera vez que Dios crea al hombre del polvo de la tierra, vemos, de ahí lo sacó Dios. La segunda vez lo compró, óigame bien, con su sangre preciosa. Vean ustedes la grande diferencia que existe. Al primer Adán dice la Biblia que lo formó del polvo de la tierra. Y la segunda vez lo compró con su propia sangre. La primera vez Dios sopló aliento de vida en sus narices. La segunda vez sopló con un viento recio en el capítulo 1 del libro de los Hechos del poder del Espíritu Santo, y eso quiere decir que recibimos la mismita naturaleza y poder de Dios en nuestras vidas. Podemos ver entonces la superioridad de la forma en la que Dios está restaurando las vidas, está restaurando los matrimonios, los hogares, los hijos, pero Dios utiliza este sistema para que entendamos que su restauración va mucho más allá de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Por eso decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que no ha sido restaurado por el poder de Dios, el que no es templo del Espíritu Santo, no puede decir eso. No lo puede decir. El soplo que Dios sopló sobre nosotros en nuestra alma, dice el apóstol Pablo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y en el día del Pentecostés, el soplo que vino fue para darnos vida en el Espíritu,
esto es cuando viene el arrepentimiento. Por eso cuando viene el arrepentimiento de nuestras vidas, Dios comienza inmediatamente a trabajar en nosotros. Y entonces viene el bautismo en agua. Y vemos que a través de este proceso Dios nos trae el perdón de esos pecados. Y finalmente dice la Biblia que nos sella con el poder de su Espíritu Santo. Por eso dice Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dios tiene que entrar a tu vida, Dios tiene que tomar tu vida, Dios tiene que gobernar en tu vida para que puedas tú ser una persona que se convierte en templo del Espíritu Santo. Y cuando sucede esto, desde ese momento automáticamente usted vino a ser un alma viviente, un hijo de Dios. Y con el privilegio, óigame bien, con ese privilegio por el nombre que es sobre todo nombre y por el derramamiento de sangre que se hizo hace ya más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Y qué hace? Dios desde ese momento ha restaurado en nosotros otra vez, escúchenme bien, otra vez las cualidades del superhombre, pero ahora no en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. En el aspecto físico vamos a seguir siendo iguales. Nos vamos a desgastar. Pero la Biblia dice que cuando se va desgastando, ¿qué sucede con el hombre interior? Va creciendo, se va desarrollando. Pero el hombre exterior se va deteriorando, pero el interior va creciendo, va fortaleciéndose, va alcanzando la eternidad, más y más, más y más y más y más en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando las cualidades, las capacidades que el hombre tenía desde el principio. Pero ahora con la excepción de que es Cristo el que habita en nosotros. Y cuando viene la serpiente a tentarnos, el Espíritu Santo que está en nosotros nos advierte, nos enseña, nos alerta, nos cuida, nos dirige, nos protege. Ya no estamos solos. Cristo está con nosotros. Cristo está en nosotros. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ahora vemos entonces que en este aspecto espiritual en el que Dios nos está restaurando, porque ahora con confianza, con toda certeza, con toda seguridad y sin temor a equivocarnos, podemos decirnos: todo lo puedo no en mí, en Cristo, que es el que me fortalece, el que me enseña, el que me da a mí las cualidades para poder defenderme, para poder oponerme al pecado, para luchar en contra de las tentaciones, para luchar en contra de la amargura, de la tristeza, de la ansiedad y de todas esas cosas que vienen a atacarnos constantemente a nuestras vidas. Ahora le decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él habita en mí, en mi corazón y en mi vida. Bendito sea su nombre. Por eso, si usted no conoce su posición en Cristo Jesús, entonces no va a poder decir: todo lo puedo en Cristo. Se la va a perder. La Biblia dice que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Y Pablo decía: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay alguien más en mi vida. Hay alguien más dentro de este cuerpo mortal. Hay alguien más. La Biblia dice que ahora yo me he convertido en templo donde Él mora, en templos del Espíritu Santo. Por eso es que ahora se restauró todas las habilidades
todo el poder y todo lo que perdimos desde el principio, porque el poder de Cristo está en mí. ¿Se recuerdan ustedes en aquella ocasión que se enfrentó una pareja a un espíritu que se llamaban Ananías y Zafira? Y luego trataron de reprender el espíritu sin tener el Espíritu Santo en sus vidas como morada. Y les dice: os conjuro, os reprendo en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y el espíritu se volvió en contra de este personaje, un fulano llamado Bar Jesús, y le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, ¿y tú quién eres? O sea, el poder está en mí, porque Él mora en mí, pero si Él no mora en ti, no vas a poder enfrentarte a los espíritus inmundos. No vas a poder enfrentarte contra los espíritus que vienen a querer destruir nuestras vidas. No vas a poder confrontar al enemigo porque no estás capacitado. No tienes el poder de Dios en tu vida. Si no está el poder de Dios en tu vida, no vas a poder hacerle frente a los espíritus engañadores. No vas a poder hacerle frente a las tentaciones, vas a ser débil, no vas a poder vencer, no vas a poder enfrentarte a ellas, te van a vencer. ¿Sabes por qué? Porque no vas a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora todo es hecho nuevo, ahora Cristo vive en mí, ahora me confronto, ahora peleo, decía el apóstol, no como quien hiere al aire, sino que ahora pongo mi cuerpo en servidumbre para que yo pueda enfrentarme al mundo. Necesito verdaderamente tener el Espíritu de Cristo en mí para poder enfrentarme al mundo. Por eso ahora la frase "no puedo" tiene que ser borrada absolutamente de su vocabulario y reemplazarla con "todo lo puedo". Tiene que reemplazar esa expresión. Usted puede ser un gran líder en su iglesia. Alguien le puede decir y usted dice: no puedo. ¿Cómo que no puede? Usted puede ser alguien que puede predicar el evangelio y hay ahí dentro de usted un espíritu que dice: no puedo. Pues ahora va a tener que cambiar esa frase, borrarla del vocabulario y decir: todo lo puedo, no con mis fuerzas, sino con Cristo, que es el que me fortalece. Él es el que hace la obra en nosotros. Sí, Señor. Si el Señor Jesucristo lo ha llamado, sí puede y sí puede, todo lo puede. Sí podemos ganar al mundo para Cristo, ¿sí o no? Amén, sí podemos. ¿Podemos hacer la diferencia? Sí podemos. ¿Podemos hacer la diferencia en nuestro hogar, padres? Sí podemos. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que es el que nos fortalece. Él es el que hace la obra en nosotros. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde. ¿Qué le parece si le damos gracias a Él? Póngase de pie y decimos: Señor, te damos gracias, porque tú has hecho posible todas estas cosas que para mí no eran probablemente posibles, estaban fuera de mi alcance, fuera de mi capacidad, pero Dios ha restaurado ya todo lo que el hombre había perdido. Dios ya restauró la paternidad, ya restauró el poder, ya restauró las habilidades y las capacidades para poder servirle. Desde este momento, desde que te entregas a Él, Dios ya te capacita para que puedas ser un más que vencedor por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo.